Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy preparamos dos postres con hojaldres muy fáciles, rápidos, en nada de tiempo y súper deliciosos. Quedaros conmigo hasta el final para ver cómo se hacen. Y de paso no olvidéis de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Como sabéis es totalmente gratis. Y si vais a activar la campanita os va a avisar cada vez que subo una nueva receta. Empezamos con el primer postre y para eso necesitamos una plancha de hojaldre. La vamos abriendo y la vamos a cortar en cuadraditos, igual como vais a ver en la imagen. Primero vamos a cortar en 3 tiras aproximadamente iguales de largo y al revés de ancho también en 3 filas. En total nos tienen que resultar 9 cuadrados. Ahora en el medio de cada cuadrado vamos añadiendo una cucharadita de mermelada. Yo he utilizado mermelada de arándanos, pero podéis utilizar cualquier tipo de mermelada, la que más os guste. Ahora vamos a cerrar por la mitad el cuadrado, cogiendo de las dos puntas y cerrando en el medio, igual como podéis ver en la imagen. Presionamos ligeramente en la punta de fuera para que nos aseguremos que están bien pegadas. Y ya tenemos la primera unidad hecha. Seguimos haciendo lo mismo con todos los cuadraditos. Añadimos en el medio una cucharadita de mermelada y luego cerramos. Los hojaldres ya terminados, o los barquitos como me gusta a mí llamarlos, los vamos a colocar en la bandeja del horno que ya la hemos forrado con papel vegetal. Ahora que ya tenemos todos los hojaldres colocados en la bandeja del horno, los vamos a pintar con huevo batido. Vamos a llevar la bandeja con nuestros hojaldres al horno que ya está precalentado a 200 grados centígrados para unos 10-12 minutos aproximadamente, o hasta que se ven doraditos por encima. Nuestros barquitos con mermelada ya están listos. Ahora los dejamos que enfríe un poquito y luego lo vamos a espolvorear con un poquito de azúcar glass. Fijaros qué buena pinta tienen, están bien crujientes y la mermelada le da un toque espectacular. Probadlos porque estoy segura que os van a encantar. Vamos con el segundo postre. Abrimos otra plancha de hojaldre y de esta vez la vamos a cortar de largo por la mitad y luego de ancho la vamos a cortar en 3 partes aproximadamente iguales. De esta vez voy a rellenar la mitad con carne de membrillo y otra mitad la voy a rellenar con crema de chocolate y avellanas. Hacemos lo mismo, añadimos en el medio una cucharadita de mermelada o de crema de chocolate, lo que más os guste. Y ahora vamos a cerrar los hojaldres, vamos fácilmente, solamente vamos a doblar la masa, la vamos a juntar las dos partes, cerramos bien las extremidades y ya no hacemos nada más, solamente eso, más sencillo no puede ser. Solo hace falta presionar un poquito con el dedo para que se junten las dos extremidades de la masa y ya está. Una vez que tenemos todos los hojaldres cerrados, los vamos a pasar junto con el papel de horno en la bandeja. Los pintamos igual con huevo batido
Les espolvoreamos por encima un poquito de sésamo porque le va a dar un toque buenísimo. Y los vamos a llevar al horno precalentado a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo para 10-12 minutos aproximadamente o hasta que se ven dorados por encima. Y pasado este tiempo, nuestros hojaldres rellenos ya están listos. Fijaros qué buena pinta tiene, cómo ha subido el hojaldre, qué bien ha crecido y vamos, están buenísimos. Prepararlos porque estoy segura que os va a encantar. Además que son tan fáciles de hacer y en tan poco tiempo que vamos, da gusto de hacerlos. Y además que estoy segura que gusta a todo el mundo. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, como siempre os digo, no olvidéis de darle al like, compartirlo y también suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Dejadme un comentario y decirme qué tal os ha parecido estas dos ideas de postres de hojaldres. No olvidéis que a mí me podéis seguir también en las redes sociales. Os voy a dejar los enlaces en la descripción de este vídeo, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de recetas. Podéis entrar porque allí vais a encontrar una gran variedad de recetas escritas. Gracias a todos por estar aquí, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.